Hola amigos, un día más estamos aquí en la tertulia de amigos en Radio Solidaria y Solidaria Televisión. Contamos hoy con la presencia de Miguel Díez. Miguel, bienvenido. Bien hallado, gracias. Especialmente porque vienes de África y yo sé el cambio de estar allí a 40 o 30 y tantos grados a venir aquí a la temperatura que tenemos hoy. Y eso es un golpe importante. Yo espero que no sea espiritualmente, no sea lo mismo. Que el calor que hay allí, que sin duda lo habrá habido, del calor de los hermanos allí con su efusión, ¿no?, espiritual, que ellos viven en el conflicto de las escorpiones y las serpientes. Lo que dice la Biblia, que pisaremos serpientes y escorpiones, ellos lo tienen en el día a día. Incluso algún cocodrilo de vez en cuando. Ah, sí, tú que conociste los cocodrilos del lago que hay allí. Pero ellos viven también con el ataque de los terroristas yihadistas del norte de Burkina, que han estado matando gente, de Boko Haram. Y bueno, pues eso ha llevado al gobierno a hacer un acuerdo con nosotros para refugiar a los niños huérfanos de los que están matando, ¿no? Que ya existía desde el principio, ¿no? Recoger a los niños para que no los enterraran cuando se morían las madres al nacer. Pues eso era enterraran con la madre, ¿no? Eso ya es desde el principio que Dios nos dio esa gracia y es conocido en todo el país. Pero en cualquier caso, claro, va a haber muchos huérfanos con las matanzas que están haciendo, ¿no? Y que no se ve ningún viso de que lo enfrenten. Internacionalmente no se habla nada de eso, igual que en Nigeria, claro, igual que muchos países. Es que tenemos Níger, Nigeria, y por el otro lado en Malí y Senegal, que también andan con conflictos, igual, ¿no? Pero en fin, para eso nos ha puesto el Señor, para consolar, para socorrer y para refugiar y bendecir a todos los necesitados, ¿no? Decir de reporte pues que ha sido un viaje impresionante y sí que influye, ¿no? Volver de un ambiente de una alegría desbordante. Ya de por sí, sin el Señor, los africanos, los burkinabés, especialmente los niños, son los más alegres del mundo. No tienen nada. El país de los hombres de honor. Sí, Burkina Faso. Les hommes intègres, los hombres íntegros, ¿no? Entonces, bueno, pues volver acá, no solo por el clima, que claro, es espeluznante el cambio con esta bruma y esta lluvia, pero no, uno está hecho, gracias a Dios, a todo. El tema es el ambiente. El ambiente de las caras largas, el ambiente, no puedes ver las noticias con paz porque es que es algo espeluznante. Qué manera de ejercer de jueces los periodistas. Yo no sé, parece que tienen judicatura, condenan y atacan y se les ve amargados en realidad, porque y se les ve tensos, no se les ve relajados y ecuánimes, no se les ve objetivos, no, de ninguna forma están. Y bueno, pues la Biblia habla... es un contraste muy grande. La Biblia habla de aquellos que juzgan a los demás, sí, y hacen lo mismo. Sí. ¿Tú crees que tú escaparás del juicio de Dios? Del juicio de Dios no escapa nadie, ¿no? Pero la diferencia está en que los que hemos de ser juzgados, pues tenemos al abogado defensor, que a pesar de los errores que cometemos y que hemos reconocido y con un verdadero arrepentimiento, pues tenemos al que nos da la carta de crédito definitiva, que es la sangre de Cristo, que es su vida. Pagó nosotros. Pero sí que volver acá y verla, porque allí no he visto la televisión en ningún momento. Eso es sanidad. Es sanidad, ¿no? Sanidad. Ni televisión, ni tenemos internet allá. Claro. En fin, Burkina es uno de los países más
en ese sentido, tranquilos, ¿no? Más incomunicados. Ni teléfono, ni email, ni nada, ¿no? O sea, entonces ha sido pues, verdadera paz, en cierta manera. Y ver aquí, pues cómo está el patio, pues es un contraste. Es un contraste. Y es que el mundo sigue con graves conflictos, pero bueno, también hay noticias positivas. La última vez que estuvimos aquí hablando, el martes pasado, hablamos de la inminente tregua que iba a haber en Israel y bueno, ya es una realidad, aunque el domingo, que era el día que tenía que empezar, se retrasó 2 horas por incompetencia, dicen, de bueno, los conflictos en los que se encuentran los dirigentes de Hamás, de falta de comunicación, etcétera. Pero bueno, definitivamente el domingo al mediodía teníamos la imagen de 3 mujeres que fueron rehenes, que fueron liberadas por Hamás, y la promesa de, bueno, y la entrega, porque están entregando 30 por 1. Sí, 90 palestinos. Sí, 3 por 30, por cada 90. 30 por 3, 90. ¿No? Pero volviendo a esta información de los periodistas, como quien se atrevió a decir que por fin, que se empezó el intercambio de rehenes. Esto no es un intercambio de rehenes, es un intercambio de rehenes por asesinos. O sea, aunque muchos de esos es un intercambio de rehenes por cautivos de guerra, pero muchos de ellos creo que son niños, incluso, porque han cautivado a la madre con el hijo, la madre terrorista o el padre o lo que sea, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede igualar? O sea, es que se iguala esto, ¿sabes? Es el espíritu de Jano, del Yin Yang. Dios y el diablo son lo mismo, no pasa nada. Esto es así como está queriendo funcionar esta doctrina woke, alineadora y destructora completamente de lo que es el sentido común. La objetividad, ¿no? Y fíjate tú que... Y claro, también el espectáculo de ver a los yihadistas completamente disfrazados, o sea, tapados, ¿no? Con las metralletas. Parecían los ninjas, ¿no? Parecían los ninjas montando el espectáculo y el pueblo enfervecido, pues manifestando odio contra los rehenes liberados, manifestando un odio terrible, y proclamando victoria. Proclamando victoria, pero por favor, victoria. Bueno, eso es una puesta en escena. Pero eso demuestra la aberración tan grande y la pérdida ya de equilibrio total en esas personas que están enloquecidas por el espíritu el derramamiento de sangre de criminal. Debe de ser tal adicción diabólica que entra en ella, no puede dejar de matar, claro. Quiere matar, matar y matar. Eso es lo que quiere Satanás, claro. Robar, matar. Es un tema espiritual de atadura. De todos modos, hay analistas que ya están diciendo, algunos, que más de la mitad de la población de Gaza están proclamando que no quieren a Hamás, que realmente todo lo que ha venido en este año casi y medio, bueno, un año y 3 meses, es consecuencia de las decisiones de Hamás. Es decir, eso es un levantamiento de un velo a los corazones, de decir, no, realmente nuestro mayor problema no es Israel, sino que es Hamás. Yo creo que esa mayoría ya existía. Lo que pasa es que nadie se atrevía ni a abrir la boca. Esta es la realidad. Porque hay que estar totalmente
entontecido, entenebrecido, idiotizado, para no ver que usan a sus niños como escudos humanos, para no ver que establecen sus cuarteles generales terroristas en hospitales y colegios y mezquitas. Y entonces, sí, que construyen túneles, a veces autopistas subterráneas, que valen un dineral. Y que el pueblo va a pasar hambre. Y para no ver que los jefes, pues por ahí en Abu Dhabi, ¿no? En Abu Dhabi o en Qatar o por ahí, ¿no? En palacetes no, en palacios de Barajas. Entonces, pues la gente yo no creo que sea tan tonta. El problema es que están paralizados y tienen más miedo porque allí, ¿a cuántos palestinos crees que se cargan ellos mismos? ¿No te imaginas? Si el mismo Arafat con su propia mano y la pistola mató así a varios que creía que eran débiles en su determinación, ¿no? O pensaba que eran, pues, incluso disidentes. Entonces, son dictaduras de lo más diabólicas que someten por el pánico. ¿Por qué no hay un levantamiento de militares en Venezuela? Tienen pánico, porque los matan. Han matado a miles, creo que no sé cuántos. No sé cuántos están encarcelados y a los militares disidentes en particular les tratan con una violencia. De hecho, nosotros... Dicen que han enviado en España a Maduro, ¿cómo se llama este pobre chico que ahora lo están enjuiciando por sus delitos sexuales? Errejón. A Errejón y a su compañero. Él es el monedero. El monedero, qué sé yo. Eso dicen a la prisión especial de torturas para enseñar bondad social a los torturadores. No sé en qué concepto de instructores de buenos samaritanos para enseñar a los torturadores a torturar eficazmente. Será porque es algo alucinante. Y allí pues es donde torturan hasta la muerte a aquellos que no hablan o que no confiesan o que no se arrepienten o lo que sea. Bueno, es al estilo yihadista. Sí, sí. Nosotros tuvimos en su momento contacto con oficiales del ejército venezolano que vinieron a España y estuvieron refugiados. Alguno que te decía, mira, me tengo que cambiar el nombre, no tengo ningún contacto con ningún familiar en Venezuela, porque en el momento en que controlan un contacto, identifican dónde estoy, mandan un comando para asesinarnos. Y compañeros suyos habían sido asesinados. Dice, es que del grupo que éramos solo quedo yo. Y tuvimos 2 casos de 2 capitanes que estuvieron en nuestros centros, y los 2 que entre ellos no tuvieron contacto nos contaban lo mismo, que ellos tenían que tener cambiado todo, haber roto toda relación con cualquiera, porque si no había un grupo internacional que se dedicaba a eliminarlos. ¿Y qué ha pasado con este autogolpe del presidente Maduro? ¿Y qué pasa con Europa y con España? Y que no reconocen al que ha ganado legítimamente de una forma ya, pues eso, comprometida y justa. No, ¿qué va? ¿Por qué? Porque detrás pues ya sabemos lo que hay. En fin, ver todas estas cosas cuando has estado en una fiesta de alabanza, de adoración y de comunión y de alegría, ¿no? Además, experimentando el lema de los congresos de este año, manto de alegría desbordante, ¿no? Y volver acá y darte cuenta de que todo está peor. Bueno, alguna cosa ya mejor, como este detalle pequeño que no resuelve nada en Palestina, porque por mucho que ya haya palestinos que
que se enfrentan o que declaran o lo que sea, pues vamos a ver qué es lo que hay detrás. Detrás hay unos poderes satánicos tan fuertes y una economía tan fuerte que no cede en insistir, en llamar genocidas a los judíos, que son los mártires. Esto es impresionante, ¿no? Y bueno, pues... y luego, pues que mientras haya, por tanto, esa financiación de los terroristas, pues, ¿por qué hay mercenarios, asesinos? Porque hay quien les paga, claro, los contrata, porque son gente sin escrúpulos que quieren ganar mucho dinero y encima satisfacer su adrenalina diabólica de guerra. Estos son los mercenarios, claro, y superpagados. Tenemos un hermano en Cristo, siervo de Dios, que fue mercenario y que, vamos, se avergüenza hasta de hablar de esa época cuando era incrédulo y era mercenario, ¿no? Y como la paga pues era, vamos, más de 5 veces más de lo que gana un obrero, ¿no? Entonces, o 10 veces más, no sé cuánto. Entonces, eso no puede... Es como la droga. Mientras haya quien la compra y que paga bien, si baja el volumen de droga, aumenta encima el enriquecimiento, porque al escasear los que están dispuestos a traficar, pues pagan más. Sí, y los consumidores adictos pues pagan lo que sea, porque es su alma la que está ahí. Están esclavos y su alma es la heroína, como nosotros conocemos muy bien. Sí, es igual que la prostitución, ¿no? En países, claro, donde han ido contra el consumidor, entonces se ha terminado con el problema. Porque dicen, no, el delito va a ser de usted, claro, porque si hay alguien que hace uso de la prostitución, eso genera que las mafias traen prostitutas. Y producen todo eso. Cuanto más cliente, cuanto más consumidor, más venta. Si no hay negocio, los poderes internacionales que propician estas cosas, pero es lo mismo que las farmacéuticas. Si la gente deja de tomar las medicinas, se viene abajo todo el proceso, todo el sistema. No, debería de haber precisamente instituciones con una deontología y una ética profesional pues tajante, y decir: este medicamento no lo compre usted porque este medicamento es un fraude, o es un placebo, o es excesivamente caro, cuando hay otro mejor y más barato. Y tiene unas hierbas que hacen lo mismo y encima no tiene efectos secundarios. Eso debería ser esa especie de asociación en favor del consumidor, que en España mete mucho ruido, que yo pues quizá habrá hecho algunas cosillas en favor de los consumidores, pero poca cosa, porque no atacan a los monstruos sin escrúpulos, que lo que quieren es vender y vender y vender. No importa, y cuanto más alto el precio, mejor. Hay medicamentos que los venden 1000 veces más caros que lo que valen. Yeah. Esto es así, Sí. 1000 veces más caro. Y si alguien propone una alternativa natural, lo atacan. Ese es un brujo. No, lo atacan y pueden incluso meterlo en la cárcel, o mandar a un sicario para que lo quite en medio. Que esas cosas ocurren en el mundo. Claro, estamos viendo nosotros la eficacia del producto natural que tenemos, gracias a Dios, que fue un descubrimiento impresionante, y que es fulminante con los virus, especialmente al principio de que se manifiestan. Y bueno, tú lo conoces bien, sí. No vamos a desvelarlo, porque es un tema que Dios nos ha dado para nosotros, el régimen interior, y punto, y que no queremos explotarlo, regalamos. Es un tema, como todo lo que es bueno, pues oye, es mejor regalarlo, y si alguien quiere... No, y que encima sabes que si no lo va a pillar una farmacéutica, va a tener la exclusiva, y encima... A lo mejor lo destruye y pone otra cosa carísima, y que siga lo que se dice, pastoreando al enfermo.
que no se cure del todo, sino que tenga un proceso de que quede cronificado, se haga crónico, para que tenga que consumir y consumir toda la vida. Esto es impresionante. ¿Tú crees que no podrían ya se hablaba de que hace tiempo de que un medicamento que fulmina el SIDA y lo hace desaparecer del cuerpo? Pues yo no me extrañaría que eso existiera. Igual que fulmina a las bacterias y a los virus, es un virus. Entonces, de otro tipo. No. Vale una fortuna y conviene que haya un mantenimiento. Claro, así es. Bueno, tenemos más asuntos. Hoy comenzaba, no sé si hoy o ayer, la cumbre de Davos. Cada año, al principio del año, se juntan allí los poderes económicos y allí van los presidentes de compañías a ser adoctrinados. Normalmente es a ser adoctrinados porque hay maestros que dan clases a todos los que están allí. Este año lo que se lleva es esto. Y si no te alineas con el sistema, pues allá tú. No tendrás los beneficios del network que el sistema te ofrece. Claro. Porque ese sistema atrae por una razón. Porque ahí no solamente se hace una alineación ideológica del nuevo orden mundial y del plan de exterminio de gran parte de la población, porque el fundador, ese hombre gordo, calvo, que Dios tenga misericordia de él, pues declaró con su boca: somos demasiados, hay que reducir la población mundial como sea. Pero empezando por otros. Pero empezando, claro, él no. El que tiene que vivir, pues eso, como Soros, que es uno de los que forma parte del equipo, pues 100 años creo que tiene, no sé cuántos. 98, creo que 98 o 99. 98, 99, ¿no? Pero los demás no tienen derecho a vivir salvo que nos sean rentables y obedientes. Porque si son rentables y no obedientes, nos pueden causar más daño, creando rebeldes. Entonces, pues el Club de Davos es un centro, una logia, es una logia de lo más oscura, de lo más maléfica que uno puede imaginar, ¿no? Y me extraña, dice que esperan que igual aparezca por allí Trump. No, hablaban de por una videoconferencia. Ahora no puede ir porque... No, ya, pero me extraña. Y si da una videoconferencia, veremos a ver. A llamarles de todo. Y si dejaran entrar a Milei, ¿para qué vamos a hablar? ¿Con qué claridad les diría? Porque allí quieren cocer, ¿no? Entonces, sabemos quiénes son los asiduos. Los jefes de la masonería mundial, y parece que el PSOE español ya se ha hecho cargo del dominio total de la masonería española. Ya, pero siempre han sido... Siempre han sido, pero no los menos. Ahora sí. Entonces, y ¿para qué vamos a mencionarlos? Que el que quiera que investigue, porque no está tan difícil. Vas a Google y dices masonería. Sí. Fíjate, el otro día estaba leyendo un artículo que hablaba de cuando la época de Boris Yeltsin y de la perestroika en Rusia, cuando cae el muro de Berlín, todo viene motivado por unos acuerdos que llegan entre Europa, Estados Unidos y Rusia, ¿no? Para regenerar o generar un ambiente en Europa de convivencia, de respeto mutuo, y de tal manera que se crea un comité un grupo de trabajo que es el Consejo de Seguridad Europeo, ¿no? En el que interviene Rusia, y lo que hace esto es que la OTAN pierda influencia.
o por lo menos protagonismo. Dominio máximo. Sí. Entonces, la idea era esa, que bueno, las transacciones comerciales entre Rusia como bueno, gran proveedor, porque Rusia no es de los Urales para Europa, la zona europea de Rusia, sino que llega hasta el Océano Pacífico. Es decir, es casi un continente, ¿no? O sin casi. Y Europa pues podía quedar sanada la herida de la Segunda Guerra Mundial, que bueno, se llamó Segunda Guerra Mundial porque estuvo en parte de Asia, pero principalmente fue Europa, ¿no? el lugar, el escenario del... Y entonces, incluso algún movimiento que hubo desde OTAN, Rusia estaba dispuesto a ser parte de la OTAN también. Sí, hasta quería entrar dentro de la OTAN. Eso es. Entonces, y quiso también decir, bueno, y formar parte de Europa. De la Unión Europea. De la Unión Europea, o sea, que no había en ese sentido. Y ¿sabes qué pasa? Que ese fue una apertura del presidente que dicen que tuvo una revelación cristiana. Gorbachov. Gorbachov, sí. Sí, y que pues proclamó el fin de la Guerra Fría, y con la espada de Damocles de las bombas atómicas siempre en vilo, pendiente, ya sabes, de que cayera y que reventara el mundo. Y a partir de ahí, efectivamente, en esa relación entre Europa y Rusia, como el Consejo de Seguridad Europeo, era pues para evitar que continuara la ruina que suponía la Guerra Fría. La guerra siempre es una ruina. Y se abrió el mercado. ¿Y quién fue el más beneficiado? No solo Rusia, que también Europa. Pasó de tener muchísimos hambrientos, que ese es el tema de la perestroika, que también se dieron cuenta a ser un país de un nivel... que ya quisieran algunos europeos ser como Rusia, en nivel de vida, de forma de vida. Y pasó también a que el crecimiento europeo fuera, pero vamos, en una escalada, especialmente Alemania. Porque con el acuerdo de paz y de la respeto, reunificación de Alemania, etc. Pues entonces que la unificación de Alemania Oriental y Alemania del Occidental pudo pagar la debacle que se encontró con una Alemania Oriental, bajo tierra, comparable con la occidental, es decir, con un déficit y con una ruina total. ¿Y cómo? Pues con el crecimiento industrial y con el crecimiento económico, gracias al gas, vamos a decirlo, y al gasoil, al petróleo ruso barato. Sí. Polonia también salió muy beneficiada, pero hubo dos actores que se oponen desde el principio a esta situación. Reino Unido y Estados Unidos. Ya sabemos por qué. Porque son las 7 hermanas, las 7 petroleras. Porque la obsesión que tienen el aceite de la muerte, el aceite negro en las venas, en el sistema nervioso, son una obsesión de dominio. Porque no cabe duda que la energía es el dominio principal, después del agua. Y entonces, pues, las 7 hermanas petroleras, las mayores potencias, que quieren controlar y que incluso, aunque sea administrando los pozos de petróleo de otros, que se llevan su parte quizá principal, pero que ellos sean los que dominan el petróleo. Y Rusia era una amenaza, y sigue siendo una amenaza para ellos, porque tiene un potencial gigantesco en cuanto a gas y petróleo. Entonces no querían eso, porque no quieren que tenga entrada en su dominio del mercado. Esta es la realidad, lo quieren aparcar, y son los que han hecho reventar los conductos ahora con la excusa de la guerra de Ucrania, la cual han utilizado de una forma increíble para intentar machacar a Rusia, pero no pueden.
No pueden porque no tienen fuerza. ¿Y cuál es el resultado? Que ellos están siendo debilitados a un nivel que Inglaterra ahora mismo está casi al borde de empezar a pasar hambre por culpa de toda esta política de los poderosos, claro, que no beneficia a los ciudadanos, ¿no? Y las 7 hermanas, que hay un libro que yo leí impresionante de un experto de cómo son causantes junto con la CIA de muchas de las guerras, empezando la guerra del opio. Todo por causa de las 7 hermanas, de la preponderancia y la primacía que tenían que mantener y hacer crecer el poderío del aceite, de la muerte, del petróleo, que ellos gobiernan. Y a partir de ahí, pues a investigar las guerras, cuántas han tenido que ver y que han sido provocadas, y que luego, claro, han usado la OTAN para justificarlas. Como la guerra de Irak. Pero vamos a ver, pero ¿seremos tontos que no espabilamos? Pues parece ser. La guerra de Irak, con una excusa. La necedad. ¿A quién se le ocurre que era un tirano? Pero por favor, entonces entren ustedes en 100 países del mundo que están gobernados por tiranos. Digo 100, por no decir 140. O sea, o más. Porque, y sin embargo, entraron en un país que sí, que había un tirano, pero que más o menos lo llevaba, ¿no? Igual que con Gaddafi, que era el problema, petróleo, sí. Era el problema. Sí, hay lo que es que Irak empezó a poner su mirada en Emiratos, en Arabia Saudita, y con la idea de chuparse ese territorio, que ya había otros dueños que fueron los que le pararon los pies. Pero bueno, vamos a ver, Estados Unidos se mete como defensor del mundo y justifica. Yo no sé si también esa guerra contra Kuwait, que ahí sí que fue el segundo error, pero es que había habido otra guerra. ¿Por qué? ¿Por qué fue la segunda guerra que había armas de destrucción masiva? Esa era la causa. Y no las encontraron. Es que fueron 2 guerras contra Irak. No una. Yeah. La madre de todas las guerras. La madre de todas las guerras. Y claro, vamos a ver, Kuwait, defender a Kuwait, ¿por qué? Porque las concesiones petroleras de Kuwait, pues, ¿quién las controla? ¿Quién las maneja? Pues las mismas hermanas. ¿Quién tiene la Commonwealth que sigue miserablemente dominando las excolonias con todas las prebendas y peajes? Los royalties. Los royalties, peajes indefinidos. Son derechos reales. El royalty es derecho real. De los reyes, Sí. de los emperadores. Entonces, todo esto no se analiza buscando la objetividad y a ver qué derecho civil, qué derecho incluso económico, etcétera, puede demostrar que se mantenga abusos completamente de avaricias y de falta de escrúpulos y de imperialismo y de dominación. Sí. Así que, bueno, pues Davos, que Dios haga justicia, sí. Davos, y que Dios manifieste su juicio y su quebrantamiento a los que ahora decidirán el bien de la humanidad, seguro, entre comillas, sí. el bien suyo. Y hay tantas agencias internacionales establecidas para controlar todas esas cosas que es impresionante. Es decir, ¿y cómo nos dejamos engañar de esa manera? Pues esto está provocando unas reacciones en algunos lugares donde se está levantando gente diciendo, ya, basta ya, ¿no? Y en medio de todo eso, ayer tuvimos la toma de posesión de Donald Trump en Estados Unidos y podríamos analizar un poquito lo que fue el acto, ¿no? Aparte del discurso de Trump, que ya sabíamos que iba a dar un discurso de estos metas... como un mitin político, como si estuviera en elecciones, ¿no? Sí. Pero bueno, en realidad confirmando lo que él prometió en elecciones. Pero
tenemos hace 4 días la toma de posesión de la presidenta de México, que ella pone su cargo en las manos de los espíritus del país, ¿no? de los ancestrales. El animismo ancestral. Y, sin embargo, en el acto de toma de posesión de Donald Trump hay una concentración de ministros de varios sistemas religiosos, empezando por Franklin Graham, hijo de Billy Graham. Billy Graham, el que fue siempre el pastor evangélico más reconocido de todos los presidentes. Y que ha orado por muchos de los presidentes a lo largo de los años, ¿no? Y le veías al hijo y decía, ¿qué hace ahí Billy Graham? No, es su hijo. Fue el primero que oró. Para mí es importante ver que todos los asistentes, o la mayoría de los asistentes, con una actitud de respeto, agachaban su cabeza, cerraban sus ojos, incluso la mala Kamala, que ella dice que es cristiana. Ella dice que es cristiana cuando le interesa. Que va, ella ha dicho alguna vez en una declaración. Sí, ir a vuestro Dios. Sí. Ir a vuestro Dios. Pero alguna vez ha dicho también lo contrario. Sí, porque ya sabes tú, Xinjiang. Depende el foro en el que se encontraba. Pero incluso Elton Max, ¿no? Que dice, este loco, y no, con respeto. Y estuvo un judío, un rabino judío, otro pentecostal negro de una iglesia de estas pentecostales, y un sacerdote católico. Y un sacerdote católico. Y dices, el respeto que hubo ante todos los que estuvieron orando, fue un rato de oración importante. Es decir, no fueron 4 palabritas, sino que cada uno se tomó su tiempo de oración. De oración y de discurso. Sí, pero bueno, sobre todo... Porque dieron palabras. Dieron palabras, pero sobre todo luego, en tiempos de oración, la gente... Dieron palabras pues bíblicas, porque realmente tanto el judío como los católicos y los evangélicos dieron palabras bíblicas. Lo más relevante de este encuentro es que no estaban ni los musulmanes, ni los... ni budistas. No. Realmente dejando bien claro que la religión que se respeta es la judeocristiana. Porque en realidad cualquiera que analice se tiene que dar cuenta que el antiguo pacto y el nuevo pacto de la Biblia están completamente unidos por el Hijo de Dios, por el Verbo, por Jesucristo, judío, y que es el único que cumple el antiguo pacto, lo supera totalmente, y que lo que presenta no es una nueva religión, sino un nuevo pacto de gracia, de misericordia y de salvación por la fe en Él, no por la religión. Pero bueno, en cualquier caso, deja eso bien claro, porque ¿para qué vamos a hablar de las anteriores presidentes que hasta permitieron que la Pachamama entrara en la Casa Blanca, que se hiciera en la Casa Blanca el Ramadán? ¿Para qué vamos a hablar? Entonces es importantísimo esta matización espiritual. Y bueno, el presidente Trump respeta al judaísmo claramente. De hecho, Elton Max es judío, que estuvieron diciendo que ha hecho una... es esperpéntico en sus maneras, ¿no? No, y ha hecho un saludo pues a lo Hollywood, quizá, pero no con... No. Si lo hubiera hecho a lo nazi se cuadra y con tacones y yo qué sé qué, pero es que ha tenido que salir hoy. Que soy judío. Hoy en la Antena 3 ha salido un judío empresario relevante, de un éxito impresionante,
y se ha enfrentado contra toda la mesa de periodistas, y incluir a la presentadora. La presentadora, diciendo, pero ¿cómo pueden ustedes comparar ese saludo con un saludo nazi? Yo soy judío y sé distinguir a un nazi, y Elon Musk no tiene nada que ver. Y que alguien se atrevió a decir que Elon Musk, acusándole de que ha apoyado, financiado, favorecido a los nazis en Alemania. Claro, es que llaman nazis a la derecha alemana, que está en contra de esa izquierda maléfica alemana que está arruinando a Alemania. Entonces, y este hombre ha dicho, no, aquí Elon Musk es un hombre muy inteligente y muy esforzado, con sus defectos como todos, ¿no? Pero ha implantado cara, y me ha gustado lo valiente que ha sido para enfrentarse a las acusaciones, especialmente a la expresidenta de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que la pobre ha sido incluso, ¿cómo decirte? Yo que sé, ácida al acusar a Trump del loco, y a los que le han votado como locos, y a Trump de... Bueno, una cosa tremenda. ¿Qué democracia es esa si lo ha elegido el pueblo? Ni respetan a un presidente elegido con una mayoría desbordante y a un pueblo que le ha votado. Ustedes cállense, por lo menos no. Pues nada, subjetivos en su ideología anticapitalista, pero sin darse cuenta que luego viene la izquierda y se hace dueña del capital y lo embarga o lo domina o lo controla, y para usarlo como quiere. Yeah. Una de las noticias que me queda asombrado es la destitución del presidente de Telefónica. El presidente de Telefónica, así, por decreto, a dedo, pumba, despedido. Lo has hecho muy bien, pero despedido. Y entonces, ¿qué pasa? Que una empresa que cotiza en bolsa puede ser dirigida de forma política. Sí. Esto, ¿sabes qué va a pasar? Que cualquier multinacional se escama y dice, ¿pero esto qué es? No, el tema ha sido mucho más a largo plazo. Sí, ya lo sé, que ha convencido a todos los consejeros para que pueda hacerlo. No, antes de eso, dicen que no hay dinero para la catástrofe de Valencia, antes la de Palma, de la isla de La Palma, etcétera, ¿no? ¿Y qué han hecho? Han comprado 2.300 millones. El 10% del accionariado de Telefónica con el dinero de todos los españoles a través de la SEPI. Se han comprado y eso es, han tenido que soltar el dinero euro sobre euro. Eso lo ha contado. Bien, entonces vacían las arcas del Estado para comprar Telefónica. Y ahora, con el 10%, como es una sociedad anónima, multidueños y sin control del accionariado completo, con el 10% tienes el control absoluto de la compañía. Eres el mayor inversor. Es. Entonces colocas tú a las personas. Entonces, claro, como el SEPI es una empresa estatal, en realidad lo que han hecho es estatalizar una propiedad privada, una empresa privada. Que ahora lo que hacen es pasarle al SEPI la liquidez, o mover el capital de Telefónica, mover... Sí, pero pueden quedarse con los beneficios de alguna manera, pero es más, la SEPI no paga impuesto de sociedades, claro, porque es el Estado. Es el Estado, que va a pagar, a cobrar. Aunque Telefónica sí tiene que pagar. Sí que cobra a los usuarios impuestos, pero ellos no pagan. Bueno, pero lo que han hecho es, en una estrategia de tiempo, primeramente se hicieron con esta empresa tecnológica, ¿no?, que lleva el control del Indra. Bueno, ya prácticamente Indra ya la tenía controlada. Antes, primero compró Indra. Compró Indra. Y luego ha comprado Telefónica. Entonces, esa es la línea de funcionamiento. Es decir, mañana sí voy a ir a por Iberdrola, por decir algo. Claro. Porque... ¿quién está también detrás? Cuidado. En España, la Caixa. Me ha extrañado mucho que la Caixa, que se suponía que sale de Cataluña para venirse a
A Valencia se a fue. Valencia, porque huye del nacionalismo catalán, a ver si no ha perdido sus, ¿me entiendes?, su garra catalana, no lo sé, porque No, es extraño no, que Fainé está el gobierno detrás. haya aceptado. Está el gobierno detrás. Está el gobierno, claro. Es, PSC. bueno, y Caja Madrid. Bueno, que ya no es Caja Madrid. No, pero Caja Madrid era... Sí. Ahora es Caixa. Claro. Varios bancos alrededor que estaban controlados por el gobierno porque estaban con pérdidas, entraron en el grupo de Caixa, de Caja Madrid, y hicieron el nuevo nombre, ahora no me viene el nombre, y luego eso lo ha absorbido la Caixa. Lo ha absorbido, pero el presidente o el consejero delegado de este grupo pasó a ser el presidente de Caixa, ¿no? El Goirigoizali, ¿no? Ahora se ha retirado y ha entrado otro, pero es desde el gobierno central, es decir, desde el gobierno del Partido Socialista, han orquestado todo esto y ahora se hacen cargo de Telefónica también. Es decir, todo es el mismo montaje, para que la gente vea que esto no es una estrategia de un momento de euforia o de calor. No, y no es una estrategia económica en el sentido legítimo de lo que son las fusiones de empresas, de bancos y de... Es Bankia, sí. Bankia se llamaba así. Entonces, yo lo que he visto también es que todos los consejeros, incluso el que ha sido destituido, han aprobado. Porque no podían ser nombrado un nuevo presidente sin haber estado 3 años como consejero y además sin tener, por supuesto, el quórum máximo en la... Y se han saltado la norma. Y se han saltado la norma primera y la segunda. ¿Qué habrán hecho con esos consejeros para que acepten? Porque no lo sé, la mayoría de la gente, el sistema, yo no sé si me meto muy profundo, pero ponen personas que están tocadas de alguna manera. Eso es lo que hace la masonería. A ti te pringan. Tú tienes algo que esconder y ahora ya eres esclavo. Cuidado, cuidado. Claro que te puedo meter en la cárcel si saco a la luz. Saco a la luz. Eso parece que es un poco el sistema el inspector ese Verdejo, o ¿cómo se llamaba este? Bueno, ese inspector que tenías grabados desde... Lo que es que él ha trabajado más en el área del BBVA, que eso no tiene que ver con Caixa, PSOE. Pero porque con BBVA interesaba, no era tan fácil de dominar, porque el BBVA está más influido por el PNV. Es que todo esto, bueno, en fin, que Dios tenga Iberdrola y BBVA. En medio de todo esto, que si Dios tenga misericordia de España. Estas son las estrategias. Que lo que estamos viendo vemos que lo mismo que ocurre a nivel mundial ocurre en España. Es decir, si tú te centras en el sistema español, es que está ocurriendo lo mismo que pasa en el mundo entero. Una fortificación de poderes políticos que quieren perpetuarse y que quieren crecer en el dominio, ¿no? De forma dictatorial, pero terrible. Y volviendo a la esperanza que ha producido a muchos, ¿no? El nombramiento de Trump, que es lo que puede influir en que haya cambios en este sentido, porque él va en contra de todo esto, de toda esa manipulación. Porque él ha sido víctima de los poderes que no le han dejado participar en cacho, por decir de alguna manera, y se ha rebelado contra esta situación. Pero ha intentado arruinarle económicamente. Sí, sí. Le han desprestigiado, le han estado atacando, persiguiendo. Bueno, ha cometido errores, sin duda, pero vamos, mira tú, los errores de la familia Biden, pues antes de marcharse, ha dejado a toda la familia libre con un decreto de indulto preventivo. Entonces dices, ¿esto qué es? ¿Dónde estamos? Pero Trump, no le han dejado participar en los medios de comunicación
que la mayoría en Estados Unidos, como en otros países, o como bueno, Sí, pero tenía... estaban controlados por el poder de la izquierda pero fíjate, americana. los tres... No le han dejado, pues de alguna manera, ¿cómo decirte? Pues negociar. Le han intentado bloquear sus negocios. Le han sido una persecución. Y eso no se habla. Que no puede ser justificada en ninguna manera a un candidato que ha sido presidente, a pesar de sus errores, porque aquí vamos a hablar de los errores de Biden o de Obama o de... Pues, mejor no hablar. Bueno, errores o más que errores son en fin, las maldades que han orquestado errores que cosas. Pueden ser, incluso podrían ser criminales, ¿no? Considerados penales, como delitos criminales y de gran desastre. Entonces, pero la esperanza que produce Trump y que, bueno, pues ha declarado este judío empresario español, y empresario en la 3, que defendió a Trump, el único. Todos los demás, un ataque feroz a Trump. ¿Pero esto qué es? Y sobre todo, ¿por qué? Porque va a defender la natalidad, no al aborto, al menos subvencionado, y de ninguna manera el derecho al aborto. Lo cual, cualquier persona con dignidad, con un poco de sentido común, no puede aceptar ese crimen. Después, va a defender la invasión desenfrenada de los inmigrantes a la barra libre. 20 millones de ilegales que se puede suponer que hay en Estados Unidos. Y claro, empezar a expulsar a todos los que cometan un delito. Eso es legítimo. ¿Cómo puede ser que entran ilegalmente y encima a hacer daño? No, vete a tu casa. Pero después, toda esa enseñanza LGTBI, de enseñanza a los niños para que puedan optar por las perversiones sexuales, para los que tenemos la conciencia de respeto a Dios y a su palabra, nos parecen perversiones. Pues eso fuera. Después, para seguir en los temas que está dejando bien claros, de ninguna manera va a permitir que se demonice a Israel y el Tribunal de la Haya, ese que está queriendo condenar a Netanyahu y a Israel por genocidio. Si no hay liberación de rehenes, no va a apoyar en ninguna manera negociación con Hamas o con Palestina. Cosas bien claras. Sí. ¿Y todo eso está mal? Para mí, más importante es de los decretos que ha firmado ayer, ¿no? La salida de la OMS. Bueno, eso es... ¿Quién domina la OMS? Vamos a ver. No, pero volvemos al mismo tema. Control absoluto sobre todo el mundo y hacéis lo que nosotros digamos. Un instrumento, una oficina. Y tenéis que tomar los medicamentos que os digamos sí o sí. Y tenéis que aceptar las medidas de seguridad sí o sí. Y si decretamos que todos os metáis en casa y no salgáis de casa, al que no lo incumpla, a la cárcel. Tú sabes que a uno que incumplió lo metieron a juicio aquí en España y ha ganado el juicio, claro. Pero lo ha ganado en el Supremo. Sí, porque ha tenido capacidad económica para... Pero que han querido meterlo en la cárcel por incumplir el aislamiento, cuando después resulta que el Supremo ha decretado que no había autoridad justificada para decretar ese encarcelamiento a toda la población española en su casa. En fin, pues son cosas muy, muy, muy específicas que... El Tratado de París... Eso, todo lo que es el cambio climático que está arruinando el mundo entero, lo está arruinando. Menos los que se ríen, como es China y como es
y como es Brasil, y como es Rusia, que se ríen de eso, y que no pueden, y como Estados Unidos, que incluso con todo ese cambio climático, allí en Estados Unidos siguen las centrales nucleares y no han quitado, después de tantos años con eso, lo que es el fracking. Entonces, y bueno, pues, ¿quién domina la OMS? ¿Quién domina el cambio climático? ¿Quiénes son los que están buscando beneficio, pero bestial? La orden mundial. Pero fíjate que los grupos mediáticos más importantes, aparte de X, de Elon Musk, el Mega, estaban allí en la toma de posesión, en el lado, vamos a decir, la colocación de la gente tiene que ver por motivos de acercamiento hacia un bloque o hacia otro, ¿no? Y todos las empresas tecnológicas estaban detrás de Trump. Y antes estaban en contra, algunas de ellos. Sí, estaban en contra. Sentados en el otro lado. Sí. Pero ahora estaban justo detrás de Trump, 4 filas detrás, pero estaban allí. Hasta Hollywood, que ha sido recalcitrante contra Trump. Bueno, eso ahora como se ha quemado. Y promotor de la babilonización. Y me ha gustado muy claro. 2 sexos, 2 géneros, varón y hembra. Todo lo demás, haya cada cual que le dé la ventolera que quiera, pero nosotros no vamos a aceptar más que 2 géneros, como ha sido siempre desde el principio de la historia del hombre. Y punto. Lo demás, como si se quieren tirar por un barranco. Pero no oficialmente, como se ha querido implantar de una forma obligatoria, ya no sé cuántos géneros, vamos. Esto es aberración total. Lo que no me ha gustado de Trump, tengo que decirlo, es lo de los aranceles. No me ha gustado. Y de alguna manera ese empecinamiento de cerrar filas y decir American First y punto, y los demás que les zuzan. Y tampoco me ha gustado el pretender una imposición del 5% para la OTAN. Porque él declaró el fracaso de la OTAN con lo de la salida de Afganistán. ¿Y tú no crees que ese 5% hace imposible? Claro, nadie lo va a cumplir. OTAN. Por eso lo que quiere es hundir la OTAN, echándole la culpa a los demás que no participan. Bueno, ¿cuánto cuesta la OTAN? Primero, porque vamos a ver, cuesta excesivamente, como otra de las medidas sabias que Elon Musk está participando y que de hitleriano no tiene nada. Tiene sus maneras un poco hasta infantiles, diríamos, ¿no?, de ser expresivo. Claro, ha demostrado pues su genialidad y que no va a apoyar en ninguna forma lo que es pues el abuso de burocracia. A mí me encanta que se reduzca la burocracia política, en la cual van colocándose a ineptos solamente porque son obedientes. Son aduladores, y obedientes, o familiares, o amiguetes, o lo que sea. Eso tiene que erradicarse, pero con una escrupulosidad, oposiciones y con un tribunal calificador, experto y completamente liberado de la ideología política. Está el sistema que alimenta el crecimiento del Estado. Sí, eso es un monstruo. O el que dice, no, el Estado debe de ser lo mínimo y un instrumento para beneficiar al pueblo, necesario no para estrujarle y sacarle los hígados en impuestos. Y por supuesto la reducción de impuestos, eso ha sido tan fabuloso. Reducción de burocracia y reducción de impuestos, y claro que eso va a adelgazar el gasto público de una manera tremenda, que puede ser usado pues para potenciar la investigación, para potenciar pues la mejora de los ciudadanos. Pero a mí no me ha gustado un poco el excesivo patriotismo. Que yo
creo que como ciudadano del Reino de los Cielos, el patriotismo excesivo es una manifestación de orgullo y de egoísmo. Muy grave. Pero todo esto al final, primero, yo estoy convencido que los aranceles al 100% no los va a cumplir. ¿Por qué no va a poder? Porque eso es el rebota, el boomerang le rebota, y no es inteligente. Entonces, el mismo Elon Musk va a influir en algo que entiende más que Trump, ¿no? Y otros. Y sobre todo también, por supuesto, los grandes empresarios que antes no le apoyaban, que ahora le apoyan, y los que le apoyaban y le apoyan. ¿Por qué? Porque esto es un toma y daca. Si Estados Unidos pone un 100% de aranceles a China, China va a hacer lo mismo. ¿Y quién vende más? En un país con... ¿Tú crees que Estados Unidos ahora, con Trump, va a apretarse el cinturón y ser menos consumista? Es el país que más consume del mundo. Están acostumbrados a comprar, tirar y gastar. Y... Esto es terrible. Entonces, eso es lo que no veo... ni inteligente ni justo, el excesivo patriotismo, de replegar filas, y los demás, eso. Ahora, proféticamente como resultado, ¿qué va a pasar? Lo que tú has dicho. Europa va a decir, ¿cómo el 5%? El 5% del PIB de los 27 de Europa es una bestialidad de dinero que puede cubrir, montarse el mejor ejército del mundo y con el mejor armamento, y tener su propia defensa, que es una profecía que se va a cumplir. Y que Europa tendrá su propia OTAN, que no se llamará OTAN, sino Europan. Europan, no, como sea, pero como sea que lo vayan a llamar. Es lo que estaba tratado ya cuando cae el muro de Berlín, que era el Consejo de Seguridad Europeo que tenía que llevar adelante esto. Mientras ha habido todo esto. Pero Estados Unidos y la otra hermana, que también petróleo y armamento van muy unidos, ¿sabes por qué? Pues porque es muy sencillo, hace falta guerra para vender más petróleo y más caro. Es que esto es todo una alianza de poderes monstruosos económicos. Entonces ha estorbado. Y sobre todo con la excusa, ¿no? Pues que Alemania no se la puede dejar que consiga armamento porque es peligrosa. Ya organizó 2 guerras mundiales. Ese ¿cómo se llama? San Benito, ha tardado Alemania en ser libre de ese San Benito. Y bueno, podría ser que no haya 2 sin 3. O sea que eso tampoco lo vamos a descartar. El diablo repite las jugadas y Dios permite también que se repitan para que, por fin, a ver si aprenden los seres humanos, que son más torpes que un burro que no tropieza 2 veces en la misma piedra, pero el ser humano 2 y 3 y las que haga falta. Sí, bendito Dios, y hoy nos acercamos a ti, como tú dijiste al Padre ahí delante de la tumba de Lázaro. Sí, Señor. Sabemos que tú nos escuchas, y te pedimos, Señor, por aquellos que no tienen la gracia y la fe de poder acercarse a ti, para que levantes los velos que hay en sus corazones y en sus mentes. Señor, yo te pido, Señor, que traigas un avivamiento, un renuevo y una transformación de la sociedad en la que vivimos, para que las personas puedan volverse hacia ti, Señor, y vivir conforme a tu reino. Sí, frente al reino de la mentira, del robo, de la extorsión y de tantas y tantas cosas que la oscuridad va intentando generar, Señor. Levanta personas en honra, en dignidad, en honestidad, y que manifiesten, Señor, la presencia de tu Espíritu Santo en sus vidas, para que el mundo vea la diferencia y puedan comprender que solamente vueltos hacia ti podemos tener la gracia y la victoria. Señor, no queremos quedarnos en personajes como el presidente Trump o Milei en Argentina, o Orbán, o la Meloni ahí en Italia, y tantos otros que se están levantando, sino que por encima de ellos queremos mirarte a ti, que tú estás produciendo cambios en la sociedad que nos rodea, para levantar personas con una
mayor dignidad que los que estaban anteriormente. Pero sobre todo, Señor, volvemos a pedirte que venga tu reino, que se manifieste tu voluntad y que a pesar de que las profecías hablan de tiempos malos, Señor, pueda haber un pueblo que se regocija en ti en estos tiempos. Especialmente te pedimos por nosotros, para que nuestras vidas, nuestras familias puedan ser bendecidas y tú mantengas y fortalezcas los ministerios a los que nos has llamado, Señor, para que así podamos ejercer tu voluntad y cumplir con tus propósitos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y gracias, Miguel, por estas reflexiones. Gracias a Cristo siempre. Y sí, porque sin Él lo tenemos crudo. Separador de mí nada podéis hacer, decía el Señor. Gracias también a ustedes por acompañarnos en este programa, deseándoles un día más que Dios traiga gracia y bendición a sus vidas, sus familias, sus trabajos. Que Dios les bendiga.